El millonario mira a una joven trabajar frente a su mansión. Su acción es increíble. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los frondosos árboles del jardín, iluminando cada rincón del lugar. Un espectáculo sin igual, casi surrealista, era convertirse en espectador de esa transformadora obra. Ricardo, un millonario retirado, solo podía observar, sentado en su lujosa terraza, un cóctel en mano. Su vida en esa mansión de Buenos Aires había caído en la rutina, un ciclo monótono de soledad y silencio apacible. Sin embargo, esa tarde, todo cambió. Frente a él, Mariana, una joven jardinera, se movía ágilmente entre las plantas muertas y los arbustos descuidados. Sus manos, cubiertas de tierra, mostraban la dedicación de su trabajo. Con cada golpe de su pala, parecía devolver la vida a ese espacio olvidado, despojándolo de su abandono. La forma en que su cabello danzaba al viento y la sonrisa que iluminaba su rostro al encontrar un brote nuevo eran cautivadoras. Ricardo sentía cómo su corazón latía un poco más rápido. Era un sitio que había visitado muchas veces en los últimos años, pero jamás había sentido esa chispa de emoción. Mariana no solo podía ver lo que otros no podían, también parecía entender el lenguaje de cada planta, cada flor. El jardín, ante su toque, comenzaba a llenar de colores vibrantes, como un lienzo en blanco tomando forma ante sus ojos. Poco a poco, una conexión insólita empezó a tejerse entre ambos. Ella le hablaba de sus sueños, de cómo un jardín podía ser un refugio y un hogar, mientras él, sin darse cuenta, compartía trozos de su pasado, historias de éxito y fracasos que nunca había confesado a nadie. Pero había algo en Mariana, una sombra en su sonrisa que lo intrigaba y lo inquietaba. A medida que sus encuentros se hacían más frecuentes, la historia de Mariana comenzaba a desenredarse. Su familia, asfixiada por deudas y escándalos, era víctima de una estafa que había dejado sus finanzas en ruinas. Aterrorizada por la posibilidad de perderlo todo, sus seres queridos estaban dispuestos a lo que fuera para salir adelante, incluso a manipular a un hombre como Ricardo, quien representaba una solución a su dolorosa situación. La tensión se palpaba en el aire. Aunque Ricardo se sentía fascinado por Mariana, su preocupación por la avaricia de su familia crecía. La atracción se mezclaba con el temor, pues una revelación inesperada vincularía su pasado a la misma estafa que estaba destruyendo la vida de la joven. Una decisión, un momento, podría cambiarlo todo, arrastrarlos a un abismo del que tal vez no podrían salir. Los días pasaban en el jardín, el lugar florecía, pero también lo hacían las dudas en el corazón de Ricardo. Mientras Mariana sembraba esperanza con cada nuevo brote, él se enfrentaba a sus viejas heridas de soledad y aislamiento. ¿Sería posible salvar a la vez su relación y el futuro de ella? Las sombras acechaban en cada rincón. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Los días pasaban y el jardín florecía, pero también lo hacían las dudas en el corazón de Ricardo. Cada vez que Mariana sonreía, él sentía una punzada en el pecho. Sabía que había algo oculto tras sus ojos brillantes, algo que no encajaba, una sombra que nublaba la luz. Esa tarde, mientras la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, Ricardo decidió salir de su zona de confort. Se acercó a Mariana. «¿Por qué no me cuentas más de tu familia?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Ella lo miró. Su sonrisa se desvaneció un instante, pero luego pareció reponerse. «No hay mucho que contar, solo trabajos y peleas», respondió, volviendo a concentrarse en las plantas. Pero Ricardo no se conformó.
Te veo trabajar día tras día, y sé que hay más en ti. No tengo miedo de escuchar. Fue un desafío. Mariana se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, y por un momento el mundo a su alrededor se detuvo. Está bien, dijo con voz temblorosa. No ha sido fácil. Nos quedamos atrapados en esta estafa, y no sabemos cómo salir. Su voz se quebró. Mis padres se sienten tan perdidos, yo solo trato de mantener las esperanzas. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había estado perdido en su propio mundo, sin darse cuenta de la verdadera batalla que enfrentaba Mariana. ¿Hay alguien a quien podamos denunciar?, preguntó, tragando con dificultad. Ella movió la cabeza, negando con desespero. No, ya lo intentamos, y los mismos que me estafaron están ahora acechando. Si hablo... Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Qué tipo de amenazas estaba? ¿Usando este grupo para mantener a Mariana acorralada? Pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador resonó en el jardín. Ambos giraron para ver a una mujer, visiblemente perturbada, que había entrado corriendo por la entrada. Era la madre de Mariana. «¡Mariana!», gritó. Su voz temblaba de pánico. «¡Tienes que venir! ¡Es tu padre!». El tiempo se detuvo. Ricardo sintió cómo el aire se volvía denso. «¿Qué pasa?», preguntó, pero su voz salió ahogada. Mariana corrió hacia ella, el miedo adornando su rostro. «Vine a buscarte. Te están buscando. Mi hermano lo han atrapado por querer hablar. No entiendes, Mariana. Debemos irnos ahora», dijo la madre, su mirada acariciando a su hija con la prisa que un amante tiene en un momento crítico. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué hermano?», preguntó, pero su pregunta fue ahogada por el caos. Mariana se giró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo dejar a mi hermano, no puedo dejarlo». Y entonces, como si una nube oscura hubiera cubierto el cielo, Ricardo sintió la inevitabilidad de una decisión que tendría que tomar. «Espera», gritó, el eco de su voz resonando en el jardín. Pero era demasiado tarde. Mariana, con su madre a su lado, desapareció tras la puerta, llevándose consigo un pedazo de su corazón. Todos los colores del jardín se desvanecieron de repente. Mientras la sombra de la tarde caía, él se quedó solo, atrapado en un mar de preguntas. Los murmullos del jardín se convirtieron en ecos lejanos. ¿Estará bien? ¿Qué pensará de mí ahora que sabe todo? La incertidumbre lo inundó. Ricardo sintió una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué estaba realmente pasando con la familia de Mariana? La estafa parecía más oscura de lo que él había imaginado, y su conexión con ella se volvió más complicada. ¿Estaba él a punto de perderla para siempre, o era esta la clave para salvarla? Y en ese instante de crisis, una sombra asomó a la entrada de la mansión, la imagen de un hombre que nunca había visto antes. Su mirada intensa y amenazante hizo que su corazón se detuviera. ¿Era un aliado o un enemigo? Todo en su mundo había cambiado, y la verdadera historia estaba a punto de revelarse. En aquel instante, cuando la última palabra de Mariana se escurrió entre sollozos, Ricardo sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Algo había cambiado. De repente, la sombra en la entrada de su mansión se volvió más palpable, como si las paredes mismas supieran que algo oscuro se acercaba. El hombre que se perfilaba al final del camino tenía el rostro serio y amenazador. Era alto, con un paso firme y una mirada que podía hacer temblar a cualquiera. Ricardo no se atrevía a moverse. Su corazón retumbaba en su pecho. ¿Quién era? Una voz en su cabeza le decía que no debía perder de vista al extraño, que algo malo iba a suceder. Justo en ese momento, el hombre avanzó con una ligera sonrisa que no llegaba a sus ojos, como una serpiente acechando a su presa. «¿Buscas a Mariana?», preguntó en un tono que hacía eco de advertencias. Ricardo se enderezó, tratando de disimular su nerviosismo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», respondió, en un intento de sonar más valiente de lo que realmente se sentía. «Solo un amigo», dijo el hombre, y entonces empezó a acercarse. «Un amigo que se preocupa por ella, como tú». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes de mi relación con Mariana?», inquirió, el tono de su voz elevándose. «¿Por qué estás aquí?». El hombre se detuvo,
Su mirada se volvió más intensa. Porque su familia tiene un problema con deudas que no pueden pagar. Una causa. Y tú, mi amigo, podrías ser la solución. Ricardo sintió que las palabras de ese extraño lo golpeaban como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás insinuando? Que tú eres la única esperanza de Mariana. Ella te necesita, pero hay más en juego aquí. Su voz se volvió un susurro, casi confidencial. No lo entiendes, ¿verdad? Lo que su familia ha hecho para intentar salir adelante ha sido desesperado. Les ofrecieron una salida, pero a un precio. El pánico se apoderó de Ricardo. Este tipo sabía cosas que a simple vista eran aterradoras. ¿Qué precio?, preguntó, la voz agrietada. Sentía un nudo en la garganta. No podía imaginar que Mariana estuviera envuelta en algo tan oscuro. Lo que te cuento son secretos no solo de su familia, sino del pasado, que tú también compartes. La sonrisa del hombre se escurrió en una mueca. Verás, sucede que su padre tenía una conexión en el mundo del negocio un tanto oscura, y tú fuiste parte de eso. Ricardo se sintió mareado. ¿Qué estaba diciendo? Había pasado años tratando de dejar su pasado detrás, de hacer las paces con sus decisiones. Pero esto era diferente. No había forma de que Mariana estuviera relacionada con esos tiempos. Ella nunca lo supo, continuó el extraño, acercándose un paso más. Pero al igual que su familia, toda su vida ha estado marcada por tus decisiones. Hay cosas que hiciste, tu forma de actuar que les afectó mucho más de lo que imaginas. Ellos creen que tú puedes arreglarlo todo. El caos en la mente de Ricardo era devastador. ¿Cómo podía yo ser la solución? Las piezas del rompecabezas lentamente se desmoronaban en su cabeza. Verdades ocultas surgían como sombras en la oscuridad. Se dio cuenta de que de alguna manera, Mariana no solo estaba luchando con sus demonios, también era parte de su historia. En ese instante se escuchó un golpe seco en la puerta principal. ¡Bum! El sonido resonó, haciendo eco a través del jardín. Ricardo y el hombre se miraron, inseguros. Luego la puerta se abrió de golpe y apareció una figura empapada en pánico. Era Mariana. «Tienes que ayudarme. Es mi hermano. Están aquí». Y antes de que terminara, los gritos de varias voces llenaron el aire. Un grupo de hombres apareció detrás de ella, miradas furiosas, y al instante Ricardo supo que todo había cambiado. Se sintió atrapado. La familia de Mariana, la sombra de su pasado y el futuro de ella ahora estaban entrelazados de una forma que nunca imaginó. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría salvar a la joven que había comenzado a amar, cuando el mismo sistema que los había atrapado ahora se cernía sobre ellos? Mientras los hombres se aproximaban, la verdad golpeó a Ricardo como un huracán. ¿Podría ser que su historia juntos antes de comenzar ya estuviera condenada? La tensión se palpa en el aire. Mariana ha irrumpido en la mansión, su rostro pálido como la luna llena, y sus ojos llenos de terror. «¡Ayúdame!», grita, jadeando. «¡Es mi hermano! ¡Lo están buscando!». Los hombres aparecen detrás de ella, con miradas furiosas y posturas amenazantes. Ricardo siente que la adrenalina le sube por el cuerpo. Su corazón late como si quisiera escapar. Todo lo que conocía está a punto de hacerse añicos. «¿Quiénes son?», pregunta, con la voz entrecortada. «No lo sé», responde Mariana. Su voz tiembla. «Pero vinieron por él. Me dijeron que si hablábamos, lo matarían». Sus palabras retumban en la mente de Ricardo como un trueno. De entre los hombres, el más grande avanza, con un aire de autoridad. «Tú eres Ricardo, ¿verdad?», dice. Su voz grave se desliza como un veneno. «Tenemos un asunto que resolver». El temor se convierte en una pesadez en el pecho de Ricardo. Sus ojos se enfocan en el rostro enfadado del extraño. «¿Qué quieren de mí?», grita, sintiendo cómo la desesperación se mezcla con el miedo. «Tu relación con Mariana nos interesa, pero más lo que sabes de su padre. Él tenía secretos, secretos que arruinaron vidas». Entonces ese hombre hace un gesto. Los otros se mueven hacia él, como si fueran sombras dispuestas a desvanecer toda luz. «¡Deténganse!», grita Ricardo, levantando las manos. «No sé nada de su padre. Déjenme en paz». Su voz se quiebra, pero no hay tiempo para pensar. Mariana se aferra a su brazo, su mirada mezcla de miedo y esperanza. «Ricardo, no les digas nada». Sujeta su mirada.
buscando una conexión. Pero la situación se descontrola rápidamente. Una de las sombras lanza un puñetazo al suelo y la violencia empieza a desatarse. Todo se siente como una tormenta. «¡Espera! ¡Ten cuidado!», exclama Ricardo. Su instinto de protección se activa. Uno de los hombres avanza hacia él mientras un frío lo envuelve. Pero de repente, un sonido brusco interrumpe el caos. La puerta principal de la mansión se cierra de golpe, y una voz firme corta el aire. «¡Alto!». Un policía entra. Su badge brilla en el sol poniente. Todos se congelan. Mariana solloza y se aferra más a Ricardo. El oficial mira a los hombres. «Están rodeados, salgan con las manos en alto». Las palabras resuenan como un eco, y Ricardo siente un atisbo de alivio. Pero esa sensación se disuelve rápidamente cuando el líder de los hombres sonríen. Una sonrisa helada. «Esto no ha terminado», dice antes de dar un paso atrás, gesticulando para que sus hombres se retiren. Los tres hombres retroceden, pero antes de desaparecer completamente, el líder se gira una vez más. «Recuerda, Ricardo, te estamos observando», y entonces se van, dejando solo un aire cargado de tensión. Mariana se desploma contra Ricardo. Sus lágrimas fluyen. «No puedo creer que esto esté sucediendo», susurra. El dolor de su voz atraviesa el corazón de Ricardo. Él pasa su brazo por sus hombros tratando de calmarla. Pero una sombra más se cierne sobre ellos. Un nuevo giro, un nuevo peligro se acerca. El policía se queda viendo a Ricardo y su expresión cambia. «Necesitamos hablar». Ricardo siente un escalofrío. «Recorrerle». «¿De qué?», pregunta con voz tensa. El oficial da un paso adelante. «Hay cosas que no sabes sobre tu familia y cómo están conectadas con esta situación. Necesitas saberlo todo, antes de que sea demasiado tarde». Una inquietante conexión se agita en el aire, y Ricardo se da cuenta de que no solo su vida, sino la de Mariana y su familia, están a punto de entrelazarse en una espiral incontrolable de revelaciones desgarradoras. La verdad podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Realmente conocía a Mariana? ¿Qué secretos los estaban atando? Los ecos de la incertidumbre retumban en su mente mientras el misterio se profundiza, dejándole con más preguntas que respuestas. Y por dentro, una inquietud crecía. ¿Podrían soportar el peso de esas verdades? Ricardo se quedó de pie, atrapado entre el miedo y la incertidumbre. La mirada del oficial lo penetraba, una mezcla de urgencia y advertencia. «Necesitamos hablar», repitió. Su tono grave no dejaba lugar a dudas. Mariana, aún temblando, se aferró más a su brazo, buscando consuelo en su presencia. «¿De qué se trata?», preguntó Ricardo, su corazón latiendo con fuerza, temiendo lo que podía venir. El policía tomó una respiración profunda, como si preparara su respuesta. Proteger a Mariana debe ser su prioridad, porque hay una verdad oculta que los involucra a todos. Justo en ese momento, un estallido ensordecedor retumbó en el aire, haciendo que todos saltaran. La ventana de la sala estalló en 1000 pedazos y una figura oscura irrumpió. En el jardín, un hombre de rostro cubierto con una máscara negra apareció con un arma en mano. El caos se desató. Mariana gritó, cubriéndose detrás de Ricardo. «No se muevan», bramó el intruso, su voz distorsionada. «Busco a la chica y a él», señaló a Ricardo. El pánico pintó el rostro de Mariana. «Ricardo no», le advirtió, pero no había tiempo. El policía, armado, se interpuso entre ellos y el asaltante. «¡Atrás!», gritó mientras apuntaba con su arma. Pero el extraño no titubeó. Pero el asaltante soltó una risa burlona y sus ojos brillaron bajo la máscara. «¿De verdad crees que puedes escapar? Sabes más de lo que has admitido. Todo lo que tu familia hizo nos afectó». La amenaza en el aire era palpable, como una tormenta inminente. Ricardo sudaba frío. Mariana, temblando, se acercó a él. «No dejes que te atrapen. No sabemos qué quieren». Su voz quebrada era un eco de su propia angustia. El policía retrocedió, pero no podía dejar que el intruso se llevase a Mariana. «Todos, fuera de aquí», gritó el oficial tomando una posición de defensa. En ese instante, la atmósfera se volvió espesa, cargada de tensión. «Lo que buscas está más cerca de lo que piensas», siguió diciendo el extraño, su voz resonando como un canto oscuro.
Este juego no ha terminado, Ricardo. Luego se movió rápidamente hacia un lado, desapareciendo entre la confusión. La policía llegó al instante, pero se respiraba el miedo en el aire. Todo estaba desbordado de tensión. «Atrápenlo», ordenó el oficial a sus subalternos, pero ya era demasiado tarde. Mariana, temblando, se volvió hacia Ricardo. «¿Qué significaba eso?», le preguntó, su voz apenas un susurro. Él simplemente la miró. Su mente revuelta. «No lo sé, pero debemos irnos. Esto no acaba aquí». Y en ese instante, algo dentro de Ricardo cambió. Los secretos no solo eran del pasado. Empezaban a revelarse conexiones sorprendentemente cercanas. Recordó las viejas historias que su madre le contaba, sobre su padre, sobre un negocio con gente equivocada. Las palabras resonaban en su mente. «Mejor alejarte de ellos, Ricardo. Ellos no son quienes parecen ser». Mientras el caos disminuía y los rumores se extendían, Ricardo sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué has hecho?», preguntó Mariana, su mirada con miedo y algo más, una inquietud. «Esto no es solo sobre nosotros. Si los hombres de antes vuelven, no sé qué puedan hacer». La revelación de que el peligro que enfrentaban podría estar vinculado a su propio pasado lo abrumaba. Los hombres que acosaban a Mariana y su familia no eran simplemente una amenaza aleatoria. Eran sombras del pasado de él, y eso lo sorprendía con una verdad devastadora. «Tengo que investigar. Debo saber qué está pasando». Y entonces, ¿cómo? Si una nueva tormenta se acercara, una llamada inerte resonó en el silencio. Un teléfono sonaba en la mesa del jardín, un eco de lo que estaba por venir. ¿Qué revelación les esperaría al contestar? Todo su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo, y la oscuridad que acechaba se hacía más evidente. ¿Serían capaces de enfrentarse a los secretos que los había unido, o serían arrastrados por ellos? La incertidumbre y el miedo ahora se entrelazaban con la esperanza, mientras el misterio solo comenzaba a desvelarse. Los ecos del disparo todavía retumbaban en el aire cuando el teléfono, en la mesa del jardín, continuó sonando. Sonidos de caos llenaron la escena. Ricardo, con el corazón en un puño, miró a Mariana que temblaba. A su lado. «¿Debo contestar?», preguntó, consciente de que cada segundo contaba. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra oscura. «Contesta», dijo el oficial, a medias aturdido, mientras su mirada seguía a los hombres en retirada. «Quizás sea la respuesta a todo esto». Con un rápido movimiento, Ricardo llegó hasta el teléfono, la mano temblorosa mientras se enfrascaba en la incertidumbre del momento. «Hola», pronunció, intentando que su voz sonara firme. La voz al otro lado resonó como un eco familiar y aterrador. «Ricardo, eres la única esperanza», empezó. Era una mujer, inconfundible. «No tienes idea de los problemas que enfrentan Mariana y su familia». «¿Quién eres?», preguntó. El miedo se empezaba a transformar en un ligero atisbo de rabia. «¿Por qué sabes tanto de ellos?». «No hay tiempo para explicaciones. La familia de Mariana está en peligro. Y tú también. Debes ir a la vieja fábrica al norte de la ciudad. Allí encontrarás respuestas». Las palabras de la desconocida se hicieron eco en su mente. «¿Qué respuestas?», preguntó, horrorizado al darse cuenta de que su vida estaba entrelazada con la de Mariana de maneras que nunca imaginó. «Lo que te rodea no es lo que parece», dijo la mujer antes de colgar, dejándolo con un frío en el estómago que calaba hasta los huesos. «¿Qué pasó? ¿Qué dijeron?», preguntó Mariana, sus ojos llenos de ansiedad. Ricardo soltó una respiración temblorosa. «Tengo que ir a una fábrica. Algo está pasando y parece que está relacionado con tu familia». Su mente giraba, tratando de juntar las piezas. ¿Qué secretos estaba enfrentando? ¿Por qué lo habían involucrado? De pronto, más ruidos alrededor atraparon su atención. De la nada, volver a oír el motor de un coche se hizo presente. Ricardo miró hacia el camino y vio un auto negro acercándose rápidamente. Su corazón se aceleró. «Mariana, es mejor que nos vayamos de aquí ahora». «No, mi hermano», respondió ella, luchando contra la idea de huir. «Él necesita ayuda». Su voz estaba llena de determinación, pero los ojos la traicionaban, llenos de miedo. Sin embargo, el coche paró de golpe y varios hombres, los mismos de antes, salieron, con miradas decididas.
Ricardo sintió el aire volverse denso nuevamente. ¡Vamos!, gritó, tomando la mano de Mariana con firmeza mientras comenzaba a correr. Mientras se escabullían entre los árboles del jardín, un grito desgarrador retumbó en el aire, y Mariana se detuvo en seco. «¡Es mi hermano!», exclamó, entre sollozos ahogados. El caos la estaba consumiendo. Justo en ese instante, el suelo pareció temblar bajo sus pies. Una explosión sacudió la tierra. El coche negro había estallado en llamas. Gritos y humo llenaron el espacio, y se vieron arrastrados a un mar de confusión. El estruendo hizo eco en sus corazones. «¿Qué demonio fue eso?», musitó Ricardo, sintiendo cómo el terror se instalaba en su pecho. El calor de las llamas iluminaba la oscuridad, y en medio de la confusión, algo en sus entrañas le dijo que había mucho más en juego. Mariana buscaba con desesperación. «Mi hermano, no puedo dejarlo». «No es seguro, Mariana», subrayó Ricardo, tirando de su brazo. Pero sus ojos brillaban con algo más: determinación. Entonces, de entre el humo y el fuego, una figura apareció. Un joven salió corriendo, su rostro cubierto de rasguños. Era el hermano de Mariana. «¡Mariana!», gritó, el horror en su voz traspasando el caos. «¡Corran! ¡Ellos vienen!». Esa revelación lo golpeó como un martillazo. ¿Quiénes venían? En ese caos, la atención de Ricardo se enfocó en el hermano de Mariana, cuyos ojos estaban desorbitados de miedo. «Lo que mi padre hizo no solo ha perjudicado a nuestra familia. Otros están involucrados», dijo, su voz un susurro lleno de desesperación. La confusión aumentaba mientras varios hombres se acercaban, gritando y apuntando. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero sabía que tenían que enfrentarlo. La revelación de que todo se entrelazaba era solo el principio. ¿Símbolos de esperanzas perdidas o la llave para descubrir una conexión más profunda? Los pasos resonaban detrás de ellos. La noche estaba llena de sombras persistentes, y cada sombra tenía una historia que contar. La verdad que estaban por descubrir podría cambiarlo todo. Ricardo y Mariana estaban corriendo hacia la salida del jardín cuando el caos se desató. El hombre que habían visto antes, el que les había apuntado, estaba más cerca de lo que pensaban. La adrenalina los empujó a avanzar, pero la angustia en los ojos del hermano de Mariana los detuvo en seco. «¡Vamos, rápido!», le urgió Ricardo mientras miraba hacia atrás. El humo seguía, llenando el aire, y el sonido de un motor retumbaba cerca. Sabía que no podían perder un segundo. «Mi padre, él nos metió en esto», gritó el hermano de Mariana, su voz entrecortada por el miedo. «Teníamos que haberlo dicho antes». Sus palabras llegaron como un golpe helado en el pecho de Ricardo. ¿Qué? ¿Qué había hecho su familia? «No ahora, no podemos hablar de eso», le gritó Mariana, presionando su mano contra el hombro de su hermano. «Tienes que decirnos si hay alguna salida». Justo entonces un coche negro frenó a un lado de la carretera, llenando el ambiente de un ruido ensordecedor. Vieron a varias figuras salir rápidamente. Eran los mismos hombres que los habían perseguido, y ahora estaban más cerca. Ricardo sintió que la presión en su pecho aumentaba. «A la fábrica», bramó, tomando la mano de Mariana y tirando de ella hacia el sendero que conducía al bosque. «Es nuestra única opción». Corrieron con todas sus fuerzas, las ramas arañando sus brazos, los ojos llorosos por el humo y la desesperación. El sonido de los hombres a sus espaldas aumentaba. Podía sentir que el peligro se acercaba, como si una alimaña acechara en la oscuridad. «¡Ricardo!», gritó Mariana, tambaleando al pisar una piedra. «¿Qué hay en esa fábrica?». «No lo sé», respondió él, su voz entrecortada. «Pero puede que tengamos que arriesgarnos. Es todo lo que tenemos». El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Una explosión resonó a lo lejos, un eco que amenazaba su cordura. La fábrica se alzaba ante ellos, oscura y desolada como un antiguo monstruo, esperando en silencio. Pensaron en un refugio, una esperanza. Entraron a la fábrica. El olor del metal oxidado y el eco de su propia respiración llenaban el lugar. Era un laberinto de sombras, y con cada paso la angustia aumentaba. Se detuvieron en un pequeño rincón, tratando de recuperar el aliento.
Dime, ¿qué es lo que sabes sobre tu padre?, inquirió Ricardo, mirando directamente al hermano de Mariana. La verdad flotaba entre ellos, pesando más que las sombras del lugar. El chico vaciló. No estaba en sus planes. Tenía deudas, conexiones que nunca nos dijo. Agachó la cabeza, su rostro desencajado. Y otras personas involucradas, personas que no se detendrán ante nada. Pensábamos que solo nos metió en problemas de dinero. Ricardo podía sentir cómo el pánico crecía dentro de él. Este no era solo un robo o un malentendido, era algo mucho más ominoso. ¿Sabes a qué se refieren? Mariana lo interrumpió con la mirada fija en una esquina oscura. No importa, debemos salir de aquí. Pero aún no podía mover una pierna. Estaban atrapados, y justo cuando la esperanza se desvanecía, un sonido retumbó en su interior, el estruendo de un disparo. La realidad se detuvo, el eco continuó mientras el dolor golpeaba el aire. Ricardo sintió una oleada de terror, y en un instante sus instintos le gritaron que se apartara. «¡Fuera de aquí!», gritó, empujando a Mariana y su hermano a un lado, mientras lo oscuro se apoderaba de la escena. En el fondo de su mente, una desesperanza emerge. Ese disparo no era un accidente. Algo terrible había cambiado. La figura de un hombre apareció a su izquierda, enfundado en negro, con un rostro familiar. Era el padre de Mariana. Su mirada era sombría, su presencia algo que nunca habían esperado ver. «Necesito que me escuchen», dijo, su tono grave llenando la sala. El mundo se detuvo. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Mariana, su voz quebrándose en shock. El padre de Mariana levantó las manos como si pidiera calma, pero el daño ya estaba hecho. «Todo esto», suspiró, «no era lo que pensaban. Es mucho más complejo de lo que ustedes creen». Ricardo sintió como su mente comenzaba a tambalear. «¿De qué estás hablando? Lo que hemos hecho, lo que he hecho, afecta a muchos más de lo que pueden imaginar. Hay un precio que pagar y no tengo forma de salir. Pero tú», se volvió hacia Ricardo, «tú eres la clave». Las palabras cruzaron como un rayo. Ricardo se quedó helado. Toda su vida, toda su historia giraba en torno a ese momento. ¿Qué secretos había estado ocultando el padre de Mariana? ¿Y cómo estaba involucrado él? Justo cuando la revelación comenzaba a sentarse, un nuevo sonido retumbó. Más disparos resonaban en la distancia. La realidad volvía con fuerza. Ricardo supo que no había tiempo. «Hay que salir de aquí». Mariana y su hermano asintieron, pero antes de poder moverse, un grupo de hombres apareció, esta vez más numerosos. Estaban al acecho, y la amenaza era clara. «¡No se muevan!», gritó uno. Ahora estaban rodeados. La conexión que los unía se tornaba más oscura. ¿Podrían enfrentarse al pasado de Mariana y a los secretos que mantenía su padre ocultos? ¿Y qué iba a hacer Ricardo ahora, que sabía que su historia estaba entrelazada con la de ellos? La batalla estaba a punto de estallar, y la verdad no podría permanecer oculta por mucho tiempo. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿están listos para enfrentarlo todo, a pesar de las oscuras revelaciones que se avecinaban? La tensión en la fábrica se podía cortar con un cuchillo. Ricardo miraba a Mariana y su hermano, incapaces de comprender la gravedad de lo que se había desatado. Los disparos resonaban cada vez más cerca. El padre de Mariana, de pie frente a ellos, estaba al borde de un colapso. Su mirada fluctuaba entre el miedo y la desesperación. «¡No hay tiempo!», gritó, mientras el sonido de los pasos apresurados de sus perseguidores se acercaba. «Debo decírselo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué es lo que tenemos que saber?», exigió Ricardo, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen del intruso, el eco de su voz, resonaban en su cabeza. Las palabras del padre de Mariana estaban a punto de cambiarlo todo. En ese momento, un hombre con un fuerte acento llegó rápidamente. Su aspecto desenfrenado reflejaba la desesperación. «No puedes continuar así, Miguel». Era el compañero del padre de Mariana, alguien a quien Ricardo no había visto antes, pero que parecía conocer la magnitud de la situación. «Es tarde para dudas. Si no contamos lo que sabemos, todos estamos en peligro», dijo Miguel, el padre de Mariana. Con una mano trató de calmar al otro hombre,
pero su voz era un susurro quebrado. «No puedo arriesgarme». Antes de que pudieran concluir su conversación, un estruendo ensordecedor resonó por la fábrica. La puerta de entrada se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró con armas en mano, sus rostros ocultos por pasamontañas. «¡Deténganse!», gritaron, mientras la mirada de dichos hombres se centraba en ellos. «¡Corran!», gritó Ricardo, tomando de la mano a Mariana, mientras se lanzaban hacia la esquina más oscura. El hermano de Mariana, desesperado, gritó: «¡Es cierto! Hay cosas que no sabes de nuestra familia». Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué más podían haber ocultado? «Todo lo que hicimos, las deudas, los secretos. Hay personas que buscan a nuestro padre», dijo el hermano, lo que solo sumaba confusión. Pero Ricardo no podía detenerse a pensar, solo avanzar. Entonces, mientras intentaban escaparse, un hombre más alto que los demás se acercó a ellos, con un brillo amenazador en los ojos. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo, su voz dura como el acero. Fue un momento, un instante en que el tiempo se detuvo. Ricardo se dio cuenta de que habían sido atrapados en una red mucho más grande de lo que pensaban. «No tenemos nada que ver con esto», exclamó, su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, el hombre le sonrió, y fue una sonrisa que heló la sangre. Que Miguel pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó fuera de la fábrica. Un coche negro se detuvo, y de él bajó un hombre que, para sorpresa de todos, llevaba una insignia de la policía. Ricardo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era un aliado o un enemigo más? El hombre se acercó con confianza, su mirada analizando rápidamente la situación. «¡Alto todos! Estoy aquí para arrestar a estos hombres. Y a ti, Miguel». Un golpe helado recorrió el cuerpo de Ricardo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Ahora su padre? ¿Era el instante del choque entre el deber y la traición? «No, no hagas esto», gritó Mariana, el terror en su voz evidente. El ambiente se llenó de caos. El confuso crisol de lealtades y engaños amenazaba con romper lo que les quedaba. Antes de que pudiera procesar la escena, el hombre de la policía retrocedió un paso y disparó al aire. «Suelten las armas o serán historia». El desenlace estaba más cerca de lo que parecía. Todo estaba por cambiar. En un giro dramático, se dieron cuenta de que el pasado de cada uno estaba cobrado a un alto precio. La conexión entre ellos se tornaría todavía más complicada, y el futuro de Mariana, de su hermano e incluso de Ricardo podía desvanecerse al instante. Mientras el caos reinaba, todos sintieron que la verdad comenzaba a revelarse, y el peso de secretos asfixiantes se desbordaba entre ellos. Pero ¿cómo escapar de un destino ya escrito? La pregunta flotaba en el aire, y cada uno se preguntaba, ¿qué pasaría si la verdad fuera aún más devastadora? La tensión en la fábrica era insoportable. Ricardo miraba a Mariana y su hermano, temerosos, atrapados entre su padre y las figuras armadas que amenazaban su existencia. El hombre de la insignia de policía exigía respuestas, mientras el ambiente se llenaba de gritos y caos. «Alto todos, estoy aquí para arrestar a estos hombres, y a ti, Miguel», decía con voz firme, pero por dentro Ricardo sentía el nudo de la confusión y el miedo. Mariana, con una mezcla de incredulidad y horror, se volvió hacia su padre. «¿Qué está pasando? Esto es una locura». La confianza en él se fracturaba en piezas diminutas, llenas de un dolor indescriptible. El rostro de Miguel, normalmente tan seguro, ahora estaba marcado por el miedo y la desesperación. «No es lo que piensas, hija. Hay mucho más que no sabes». Los disparos resonaban cerca. El ambiente se tornó hostil, lleno de gritos y el sonido de botas pesadas. En un momento, un grupo de los hombres armados, ya rodeados, comenzaron a avanzar, sus rostros enmascarados por la furia y la violencia. Ricardo, sintiendo la urgencia en el aire, tomó la mano de Mariana. «¡Corran!», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. En un segundo todo se descontroló. El policía, que parecía tener control de la situación, se vio superado. «¡Todos al suelo!», ordenó mientras un disparo sonó nuevamente, y las luces parpadearon. Ricardo sintió una punzada.
En el estómago. ¿Había sido otra vez un disparo? El sonido retumbó como un eco en su cabeza. Todo se volvió un torbellino de confusión. Se escucharon más gritos. ¡Sálvense!, gritó el policía mientras se alineaba para hacer frente a los atacantes. Mariana y su hermano empezaron a correr, pero el hermano de Mariana se detuvo de golpe. «Es mi padre, no podemos dejarlo aquí». Su voz era un eco de desesperación. «Es peligroso», gritó Ricardo mientras una explosión de polvo y humo cubría el lugar. No había tiempo para discutir. Se sentía como si el caos los tragara. Entonces, un suceso inesperado ocurrió. Un hombre, que parecía estar escondido, emergió de las sombras y se abalanzó sobre el policía. Un golpe brutal resonó y, en oficial, cayó al suelo, mientras el desconocido de rostro pálido apuntaba hacia el grupo de hombres armados. «No se acerquen a ellos». Ricardo, en estado de shock, sintió que el tiempo se detenía. Con cada nueva revelación, el misterio se hacía más profundo. «¿Quién es este tipo?», pensó mientras el sudor le empapaba la frente. La tensión era insoportable. En un instante, las luces se apagaron y todo quedó en oscuridad. «¡Corre!», gritó Mariana, arrastrando a su hermano a través de la fábrica. Ricardo la siguió, el pulso acelerado y la mente llena de preguntas. Pero cuando lograron salir a la calle, un grito desgarrador resonó dentro de la fábrica. Era el padre de Mariana. «¡No, Miguel!», gritó ella al darse cuenta de que su padre se había quedado atrapado. Pero antes de que pudiera retroceder, Ricardo la sujetó con fuerza. «No podemos», le dijo, sintiendo la opresión en su pecho. «¿Qué más hay? Este es el momento en que debes elegir. Tu vida, Mariana. Tendremos que decidir». Las miradas de todos se volvían sombrías. El sonido de sirenas se acercaba, y el futuro se tornaba incierto. De repente, una explosión de luz iluminó el callejón. Varias patrullas de policía llegaron, rodeando la zona. Ricardo sintió que el aire se congelaba. «¡Nos atraparán!», exclamó, pero antes de que pudiera moverse, el hombre de la máscara negra apareció nuevamente. «Por fin», dijo, alzando un arma, y entonces un giro inesperado tomó forma. Se dirigió directamente al padre de Mariana. En el suelo, con una mirada de rabia. «Miguel, esto es solo el comienzo», gritó el desconocido, y con esas palabras la verdad comenzó a desvelarse. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era realmente el hombre enmascarado? ¿Qué secretos oscuros guardaba la familia de Mariana y cómo estaban conectados con él? La revelación no solo cambiaría sus vidas, también desataría un torrente de consecuencias que todos tendrían que enfrentar, y el caos apenas comenzaba. El ambiente se volvió un caos absoluto, cuando el hombre enmascarado alzó su arma hacia Miguel, el padre de Mariana. «Te dije que esto no ha terminado», bramó, su voz resonando entre las paredes de la vieja fábrica. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El miedo lo atenazaba como un cepo. «Baja el arma», gritó. Cada palabra salía de su garganta como un clavo. Sin previo aviso, el policía, que aún intentaba recuperar el control de la situación, se abalanzó hacia el hombre enmascarado. El disparo resonó como un trueno, y el sonido del cuerpo cayendo al suelo retumbó en el pecho de Ricardo. «No», exclamó Mariana. Su grito desgarrador fue como un rayo que partió la oscuridad del momento. El caos se desató nuevamente. Los hombres armados comenzaban a moverse. El terror nublaba la vista. «Todos afuera», ordenó uno de los asaltantes, apuntando a Miguel, que estaba en el suelo, con un rastro de sangre goteando de su frente. Ricardo tomó la mano de Mariana. Sus dedos temblaban, y el dolor en su pecho era insoportable. Le ordenó mientras miraba a su hermano. «Tú también, vamos». Mientras corrían hacia la salida, un fogonazo de luz iluminó la escena. Los patrulleros comenzaron a llegar, cubriéndolos de esperanza en medio del caos. La confusión era un torbellino. Sirenas, gritos y la desesperación llenaban el aire. Ricardo no sabía si lo que sentía era terror o euforia. «Tenemos que salir de aquí», repetía, cada palabra empujándolo a moverse más rápido. Mariana, aún angustiada, se volvió hacia su padre. «No podemos dejarlo», suplicó, pero Ricardo la tiró hacia adelante. «Es demasiado peligroso. Debemos resolver esto juntos, pero ahora no es el momento». La nueva voz aterradora dejó al grupo helado. Era el hombre enmascarado, que después de haber caído, se había levantado.
No tan rápido, niños, dijo con una sonrisa congelada. Esto no ha terminado. Pero mientras su boca se movía, se escuchó el crujido de una puerta, y un nuevo grupo de policías entró, listos para el enfrentamiento. ¡Anzuelo!, gritaba uno de ellos. La situación se hacía insostenible. La mirada del hombre enmascarado mostraba la determinación de no rendirse, pero el oficial, con su apetito de justicia, cargaba un paso hacia adelante. ¡Atrás! ¡Bajen las armas! El ambiente se convirtió en un campo de guerra momentáneo. En un instante, las luces estallaron y todo se detuvo. De repente, negros, eléctricos y brillantes destellos inundaron el espacio. Mariana presionó su cara contra el hombro de Ricardo, mientras él sentía que su corazón retumbaba con cada explosión. ¿Lograrían salir de este infierno? Una parte de él albergaba la esperanza, mientras otra se sentía como un náufrago en medio de la tormenta. Al final, los hombres armados se rindieron, uno tras otro, aterrados ante el despliegue policial. Miguel fue llevado a una ambulancia, y el rostro de Mariana se iluminó por un destello de esperanza al saber que su padre estaba vivo. ¡Papá!, gritó, corriendo hacia él. Con su cuerpo aún temblando, Ricardo se quedó observando. Todo lo que había pasado los había marcado, pero la visión de Mariana abrazando a su padre era un alivio. Ella se giró hacia él, sus ojos brillaban entre lágrimas. «Gracias por estar aquí», murmuró. Y aunque sabía que el camino sería difícil, había un indicio de esperanza. «Siempre estaré aquí, Mariana», prometió. El nudo de su garganta se transformó en fuerza. Los días que siguieron se convirtieron en una mezcla de sanación y reconstrucción. La verdad sobre la familia de Mariana salió a la luz. Su padre había negociado con el lado oscuro con valor y desesperación, tratando de proteger a su familia, pero las paradojas de su pasado habían complicado la situación más de lo imaginado. Poco a poco, los tres comenzaron a reconstruir la relación. Se sentaron, compartieron sus miedos, sus secretos. Las sombras del pasado seguían acechando, pero juntos decidieron enfrentarlas. El pasado no define quiénes somos, decía Ricardo con convicción. Mientras los días se volvían semanas, las cicatrices aún estaban presentes, pero no eran interminables. Ricardo y Mariana se miraban a menudo, ahora más que amigos. Había una conexión que los unía, tejida a través de sus dolores. «El futuro está lleno de posibilidades», le dijo él un día, bajo la luz dorada del atardecer. Ella sonrió, y en su mirada había un entendimiento profundo. El amor podía surgir incluso de las sombras más oscuras. Finalmente, una tarde, mientras caminaban por el jardín que habían ayudado a recuperar, Ricardo tomó la mano de Mariana. «Sé que hemos pasado por mucho, pero estoy listo para enfrentar lo que sea. Contigo», le confesó. Ella lo miró, sorprendida, y mientras las flores vibrantes florecían a su alrededor, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Contigo también», dijo ella, y en ese instante comprendieron que el futuro, aunque incierto, sería un viaje compartido. Pero este no es el final, porque si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora mismo a este canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que piensas sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer el emocionante cierre de esta historia. Solo los verdaderos fans comprenden la magnitud de apoyar al canal con estas acciones. Vamos, demuestra tu apoyo.